Hola, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a conocer cómo se compone el lenguaje HTML. Ya estuvimos viendo qué es HTML, qué es un sitio web y cómo funciona. Y también aprendimos la importancia que tiene aprender este lenguaje y cuál es su finalidad. Sabemos que no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de estructuración de contenido. Bien, ahora vamos a conocer la sintaxis del lenguaje. Antes de pasar a escribir código HTML, necesitamos saber cómo se escribe una etiqueta HTML. Recuerden que en el video anterior mencionamos qué son las etiquetas. Un elemento HTML generalmente consiste en una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Es decir, la mayor parte del contenido de HTML tiene una etiqueta que abre ese contenido y una etiqueta que cierra ese contenido. La lógica detrás de esto, ahora veremos la sintaxis, pero la lógica es que el navegador va leyendo línea por línea nuestro documento HTML, nuestro archivo HTML que nosotros escribimos. Entonces, en una línea, por ejemplo, nosotros vamos a crear un párrafo. Bien, entonces ese párrafo tiene una etiqueta de apertura. Como el navegador viene leyendo línea por línea nuestro archivo, cuando llegue a la línea de la etiqueta de párrafo, vas a ver que allí comienza un párrafo. Va a seguir leyendo y vas a ver que todas las líneas que lea después de que leyó que allí comenzaba un párrafo, las va a mostrar como un párrafo. Y luego tenemos la etiqueta de cierre. Es decir, nosotros cerramos ese párrafo, lo terminamos. Tiene un punto final ese párrafo. Entonces va a ir leyendo línea por línea el navegador y cuando llegue a la etiqueta de cierre vas a ver que allí termina el párrafo. Y el siguiente contenido que haya debajo no lo va a mostrar como un párrafo porque tiene un comienzo y un final. Y eso se lo decimos mediante una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Bien, como vemos, el contenido que mostrará la etiqueta que creemos debe ir rodeado de una etiqueta de cierre y una etiqueta de apertura. En imagen vemos que la sintaxis, es decir, la forma de escribirla, es decir, la forma de escribir una etiqueta de apertura y una de cierre son parecidas. El comienzo de una etiqueta de apertura es primero el signo menor que, es decir, el signo angular izquierdo, seguido del nombre y luego el signo mayor que. Ese nombre es el nombre de la etiqueta. Ya aprenderemos cuáles son los nombres de etiquetas. Ahora es importante recordar esta lógica y aprender la misma. Y en la etiqueta de cierre, luego del signo angular menor que, escribimos una barra diagonal y seguida del nombre de la etiqueta y luego el signo angular derecho o mayor que sería cerrar nuestra etiqueta. Entonces vemos que la diferencia entre una etiqueta de apertura y una de cierre es una barra diagonal. Pero esa diferencia es clave y sustancial para que el navegador reconozca que comienza un tipo de contenido y luego termina. Así de simple es la sintaxis de una etiqueta HTML. A lo largo de este curso vamos a conocer los nombres de las distintas etiquetas del lenguaje. No nos apuremos, esta lógica es importante. También habrás notado que dije la mayoría de etiquetas HTML tienen una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Pero hay otras etiquetas que no cuentan con una etiqueta de cierre. Esas etiquetas que no cuentan una etiqueta de cierre se denominan etiquetas de autocierre. Y las mismas tienen la siguiente sintaxis como vemos en pantalla. Tiene el signo menor que, el nombre de la etiqueta y el signo mayor que. Esa sería toda la teoría que hay referida a la sintaxis de una etiqueta de este tipo. Los elementos o las funcionalidades de las mismas generalmente se introducen mediante atributos. Es decir, las etiquetas que tienen una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre generalmente muestran contenido. Ahora, una etiqueta de autocierre carga un contenido externo, por lo general, es decir, o indica que el navegador se comporte de una cierta manera. No muestran contenido, dan una orden al navegador. Eso es lo que realizan, dan una orden de que carguen una imagen o dan una orden al navegador de que se comporte y funcione de cierta manera. También dan una orden de que carguen un archivo externo y demás. Como no muestran contenido, por lo general, lo que sucede es que no necesitan ser cerradas, porque el navegador, como dije, va leyendo línea a línea. Cuando llega una etiqueta de autocierre, no va a seguir leyendo debajo de ella para mostrar el contenido, no, va a ejecutar la orden que esa etiqueta de autocierre le da y luego va a seguir leyendo el resto del contenido. Lo importante de esta clase es que conozcas que hay etiquetas que deben cerrarse y otras que no tienen una etiqueta de cierre correspondiente.
Recuerda que un sitio HTML puede contener cientos o miles de etiquetas, que luego el navegador lee, interpreta y las convierte en un contenido legible para nosotros los usuarios. Vamos a comprender mejor todo esto en las clases siguientes.